En esta mañana nosotros queremos, hermano, meditar en el legado que puede dejar una persona, que puede marcar un hombre o una mujer en esta tierra en cuanto a su familia, en cuanto a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Una respuesta, hermano, que no debemos de ignorar y una realidad que no debemos de cuestionar. Gloria sea el nombre del Señor. Es que en cuanto a lo espiritual y en cuanto a la fe, a la vida cristiana, hermanos, no existe una regla. Pablo acá no fija una regla, es decir, que la fe, la vida cristiana no es una herencia, de ninguna manera, hermano. Yo me he encontrado con muchas personas en cuanto, hermano, estamos evangelizando, predicándoles, invitándoles a la iglesia. Hay muchos jóvenes, señoritas, dicen: yo soy católico y porque mi papá, mi mamá fueron ellos de esta religión, y por lo tanto, dice la persona, yo también soy de esa religión. Y hermano, no solamente esa religión, sino de muchas otras denominaciones, como también testigos de Jehová, cristianos, hermano, que dicen: porque mi papá fue cristiano, porque mi mamá fue cristiana, porque mis familiares fueron esto, por lo tanto yo también soy de esta religión. Pero hermano, debemos de entender que la religión no es herencia. La religión es una práctica que todos la hacemos, que todos, hermano, lo llegamos a obrar, a hacerla. Y una religión, usted puede verla como, hermano, en esta mañana, de venir a cantar, de venir a aplaudir, de venir, hermano, a escuchar la palabra del Señor. Es una, bendito sea el Señor para siempre. Es una práctica que nosotros hacemos. Bendito sea el Señor para siempre. Pero en cuanto a las experiencias con Dios, en cuanto a los dones que Dios da, hermano, a las personas, no son herencia. Como por ejemplo, el que es pastor, no por ser pastor, sus hijos van a ser pastores. No porque la hermana tenga un talento, hermano, también sus hijos van a ser así. De ninguna manera. Eso no es así en la vida cristiana. Cada uno, hermano, cumplirá su propósito según lo que es marcado por el Señor. Entonces, la fe no es herencia, porque la salvación es individual. También así con los dones y propósitos que Dios tiene con la persona. Nosotros vemos, hermano, que hay hijos que sobresalen en cuanto, hermano, a su vida cristiana para con Dios, pero el papá no es así. Usted ve que puede haber un joven que después, hermano, salga un predicador, un evangelista, y esa persona, hermano, nosotros veamos en él dones que Dios le ha concedido, pero cuando usted ve a los papás no tienen nada. Los papás no se les ha concedido nada de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso, hermano, nosotros no podemos cuestionar ni podemos ignorar esa realidad. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Aunque sí debemos entender que la fe Dios la da y la otorga, hermano, porque es un don de Dios. Pero también la fe se puede alcanzar mediante, hermano, ver el testimonio de las demás personas. Uno puede, hermano, llegar a conocer a Dios y llegar a amar a Dios por cuanto la otra persona, hermano, que está manifestando de cómo está viviendo, de cómo también ama a Dios y cómo sirve al Señor, y a eso se le llama legado. Alabado sea el nombre de Cristo.
dejar una marca, dejar un precedente en la vida de las demás personas, enseñarles, mostrarles. Hermano, nosotros obviamente no obligamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a decirle, mire, usted tiene que ser tal fulano. No, pero sí nosotros debemos ser responsables, hermano, de enseñarles y de que nuestros actos motiven a esos niños, a esa generación que viene detrás de nosotros, que nuestras obras, nuestra búsqueda de Dios, hermano, motive a ellos también a buscar al Señor. Imagínense usted que hablen de su abuelo y que digan, hermano, en lo personal, a mí no me interesa que me hablen de mi abuelo. ¿Por qué? Porque, hermano, yo sé que no fue un abuelo que haya buscado al Señor. Pero hay mucha gente, hermano, que tiene el privilegio y le mencionan a sus abuelos y le dicen, mire, su abuelo fue un hombre de Dios. Su abuelo, mire, este hombre, cómo nos aconsejaba buscar al Señor, de servir a Dios. Y hablan bien de los abuelos. Y uno como nieto, hermano, se inspira y dice, yo hubiese tenido el privilegio, hubiera anhelado de tener el privilegio de conocer a mi abuelo. Me hubiera gustado acompañar a mi abuelo en la iglesia, en la oración, en la vigilia, en los ayunos. Me hubiera gustado conocer ese viejito. Cuando esté, a ver, hermano, cuando él estaba leyendo su Biblia, estaba sirviéndole al Señor, a todos nos hubiera gustado si nuestros abuelos fuesen así. Pero no, hermanos, nos cuentan, tu abuelo fue borracho, tu abuelo fue mujeriego, tu abuelo fue y esto y lo otro. Hermano, con tal de que uno se decepciona al escuchar esos testimonios de los abuelos que ya no están en medio nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la inspiración entonces se llega a tener cuando se escucha los buenos actos y buenas obras de la otra persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso llega a motivar a los jóvenes, a los hombres, a las familias, a buscar al Señor. Y vemos, hermano, quiero que vea conmigo lo que respecta a lo individual. Alabado sea el nombre del Señor. En Ezequiel capítulo 18, el verso 20, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Este pasaje bíblico usted ya lo conoce. Ezequiel 18, el verso 20, hermano, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 20 de Ezequiel 18. ¿Lo tienen? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oigan ahora, casa de Israel,
¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Si se da cuenta usted, en estos pasajes de la palabra del Señor, nos enseña en cuanto, hermano, que cada quien es responsable de sus actos, de sus hechos, y cada quien es responsable de la decisión que pueda tomar estando en vida. Gloria al Señor. Yo entonces puedo entender, y usted lo ha leído en el verso 20 que dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Así también la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. De modo, hermano, que aquí es donde nosotros debemos entender que cada uno lleva su propia carga, lleva su propia responsabilidad. Gloria al Señor para siempre. Todos anhelamos, hermano, que nuestra familia sea salva. Todos deseamos, y es una promesa de parte de Dios. Pero nos damos cuenta que muchas veces, hermano, en la familia solo una persona llega a salvarse. Solo una persona llega a entender el plan de Dios para con su vida. No podemos obligar a todas las personas, hermano. Uno quisiera que toda la gente, y es el anhelo del buen cristiano, anhelar que mis vecinos, mis primos, mis cuñados, mis sobrinos puedan buscar al Señor, amar a Dios, servir a Dios, hermano. Y hay que invitarlos, hay que estar allí pendiente, hermano, de invitarlos, pero recordemos que eso no es obligación, no hay que obligarlos, hay que orar por ellos. Gloria sea el nombre del Señor para siempre, hermano. Pueden alabar al Señor. Entonces, no podemos obligar a las personas. No podemos, hermano, tampoco, bendito sea el Señor, amenazar. No podemos amenazar. Hay mucha gente que se molesta cuando, hermano, no vienen a la iglesia, tal fulano no viene al culto, tal fulano no busca a Dios, y la persona por su impaciencia, hermano, dice: no, tal fulano merece el infierno, tal fulano merece esto, tal fulano ojalá que le pasara esto. Pero recordemos que Dios no es así, Dios es paciente. Entonces, hermano, en cuanto al anhelo para con las personas, nosotros debemos tener ese anhelo, que todas las personas sean salvas. ¿Se recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice también que en el día, cuando el Señor venga, uno será tomado y el otro será dejado? Y eso es una gran verdad, no nuestra, no de hombres, sino de la palabra de Dios, que, hermano, dos estarán moliendo, y entonces uno será arrebatado y otro será dejado. Dos estarán durmiendo en la misma cama, hablándose de las parejas. El uno será tomado y el otro será dejado. Bendito sea el Señor para siempre, hermano. Todos, hermano, al menos yo, los que están aquí, los que vendrán y los que aún, hermano, no han llegado al conocimiento de Dios, yo anhelo que un día los miremos allá en el cielo, los encontremos allá arriba, hermano. Y si la muerte nos sorprende, pues se va a adelantar usted o yo. Pero si fuese el arrebatamiento, hermano, todos seamos arrebatados y allá arriba nos miremos los unos a los otros y digamos: hermano, ganamos la batalla, lo logramos.
aunque fue difícil, pero aquí estamos. Ahorita vamos a recibir nuestra recompensa que nos va a dar el Señor. Amén, hermano. ¿O no anhela usted eso? Claro que sí debemos de anhelar. Bendito sea el Señor. Pero no obligar a la persona a entrar al cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Si se da cuenta usted, hermano, aquí nosotros no llegamos a ser extremistas. ¿Y qué es ser un extremista? Un extremista va más allá y sobrepasa las doctrinas y las normas establecidas por la palabra de Dios. Nosotros no amenazamos, nosotros no obligamos, invitamos a la persona. La palabra de Dios es la que irá hablando en la vida de la persona de cómo ha de vivir en esta tierra. Pero hermano, no es que cada día nosotros le estemos tirando en cara a la persona, de ninguna manera. Dios es el que restaura, Dios es el que disciplina, y por lo tanto a Él le dejamos todo ese proceso. Gloria sea el nombre del Señor. Cada quien entonces, hermano, es responsable de los actos, es responsable de cómo va a buscar al Señor, es responsable también, hermano, de su salvación. Entonces, usted tiene que luchar por su salvación. Usted tiene que luchar con esa comunión con Dios. No puede obligar, desear sí, orar por ellos, pero no puede obligar. No puede amenazar tampoco, decirle, mire, hoy tiene que ir a la iglesia y vámonos, porque usted tiene que ir. Lo que la persona está haciendo ahí, hermano, es que esas personas, quienes están siendo obligados u obligadas, hermano, esas personas llegan a ver mal el evangelio, llegan a ver mal. Para ellos se va a ver, hermano, van a odiar. Para ellos van a decir un día, es que me obligaron, ahí me llevaban a la iglesia a la fuerza, yo no quería. Bendito sea el Señor para siempre. Porque se da cuenta usted, hermano, de que el padre puede llevarse cuando a los niños, a sus hijos cuando son niños, valga la redundancia. Pero ya cuando, hermanos, llegan a una edad que son independientes, el padre ya no puede obligarlos. Ya no. Hermano, usted les va a decir, mire, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia. Vámonos porque te voy a dar cincho. Vámonos porque ya no te voy a dar comida. Eso no es así. Eso no es así. Al muchacho llega a su edad que es independiente, hermano, usted entenderá que hay que dejarlo ahí, pero siempre y cuando tiene que respetar las normas establecidas en el hogar. Respetar, hermano, lo que el padre diga. No quiere ir a la iglesia, bueno, está bien, no la voy a obligar, no lo voy a obligar. ¿Qué quiere ser usted? Hágalo. Pero yo no dejaré de orar por usted. Yo luché desde su niñez, adolescencia, instruirlo en los caminos del Señor, pero si usted se quiere apartar ahora, no lo voy a obligar. Vaya, experimente el mundo, a ver si el mundo es bueno, a ver cómo el mundo lo va a tratar. Dios lo ha tratado bien durante este tiempo, pero si quiere probar el mundo, dele. Lo que sí, el día que usted entre acá, drogado, borracho y metiendo como muchacha o como joven, o el día que usted como joven va a meter una muchacha aquí a mi casa para pecar, ese día con todos sus tilinches busque otro lugar. O usted como muchacha, el día que va a entrar aquí, bola, porque hay mujeres bolas, hermano, borrachas, y va a entrar las horas que usted quiere, 3 de la mañana, por andar en discotecas, mejor agarre sus maletas y váyase. Ya tiene 18 años, váyase. Cada quien es responsable de su vida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, como a mí me lo hicieron. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo recuerdo que cuando mi papá tenía la batuta en el hogar, hermano, él nos levantaba
5 de la mañana, y no de una buena manera, con patadas, con agua fría, con palo, hermano. Nos llevaba al trabajo y él nos decía: ahorita que están a mi mando y yo puedo gobernar, cuando yo les doy comida, les doy un techo, les doy vestuario, les doy escuela, ustedes me tienen que respetar. A los 18 años ustedes van a decidir qué hacer con su vida. Y recuerdo, hermano, que ya pues a los 18 años yo mi papá ya no estaba en el hogar, ya había fallecido. Pero en los 18 años yo dije: bueno, ahorita voy a tomar decisión y me voy a salir de mi casa. Salí para mi casa a trabajar en la capital. No, me equivoco, a los 16 años fue que salí de mi casa. A los 18 fue que Dios tuvo misericordia y me alcanzó, y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y hasta aquí estamos. Pero eso nos decían a nosotros: usted quiere hacer algo con su vida. Y eso que no eran cristianos, hermano. No eran cristianos. Mi papá no era cristiano, pero eran sus normas y por lo tanto hay que respetarlas. Entonces, hermano, el muchacho cuando llega a esa edad hay que ponerle delante esas normas que usted tiene en el hogar. Pero si quiere buscar a Dios, y si esa persona, hermano, dice con voluntad propia: yo voy a servirle a Dios, hermano, yo creo que sería una victoria tremenda, una victoria extraordinaria, ver que sus propios hijos tengan convicciones, que esos muchachos, que esos adolescentes, de ellos mismos salga y diga: yo voy a ir al culto, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a servir a Dios, yo voy a buscar al Señor. Hermano, usted siéntase alegre y siéntese el padre más dichoso de este mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero no obligarlo, no amenazarlos. Es que yo quiero que seas salvo y por lo tanto tenés que hacer lo que yo te diga. No se puede, hermano, porque usted va a hacer que esa persona vea mal el evangelio, deteste el evangelio del Señor. Entonces la fe no es herencia, la fe une, pero con diferentes propósitos. Amén, hermano, gloria al Señor para siempre. Con diferentes propósitos. La fe nos une a nosotros como hermanos, como iglesia, como miembros, nos une a todos. En esta mañana estamos todos unidos en un mismo sentir, ¿verdad, hermanos? Porque creemos en un mismo Dios, venimos con un mismo propósito: alabar al Señor, a escuchar su palabra, a bendecir el nombre del Señor. También venimos con ese propósito a ver qué tiene hoy Dios para nosotros. Que su palabra me siga purificando, su palabra me siga guiando. Alabado sea el nombre del Señor. Ese propósito nos une la fe. Pero en cuanto a los propósitos, hermano, son diferentes. Nadie puede decidir sobre el futuro de las demás personas. Si la persona procura, hermano, decidir el futuro de la otra persona, a eso se le llama manipulación. Y cuando alguien manipula a otra persona, hermano, está cometiendo un grave error. Esa persona es un tirano, es un títere, pero la otra persona está siendo un títere. Tiene su nombre, hermano, bendito sea el Señor, se me escapa. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando ha visto usted los muñecos que son manipulados por algunos personajes, títeres, estaba en lo correcto. Pero hermano, eso es un títere, que la otra persona venga y mueva los hilos, hermano, y el muñeco se está moviendo. Yo no puedo ser un manipulador. Como líder, como pastor, yo no puedo decidir sobre el futuro suyo. Yo anhelaría que todos fueran predicadores, desearía que todos fueran pianistas, desearía que todos fueran bateristas, hermano, que todos tuvieran un propósito
unánime en la obra del Señor, pero yo no puedo manipular a la persona, no puedo obligar, invitarlo, hacerle ver, hermano, que esa persona o que Dios tiene propósitos con usted, hermano, pero yo no puedo obligarlo. Usted se ha dado cuenta que a muchos de ustedes les hemos dado un lugar, siempre y cuando Dios lo ponga en el corazón del líder. Bueno, tal fulano lo vamos a poner acá, pero hermano, de pronto el hermano no dio bola, decimos nosotros, en ese lugar donde lo pusimos. No lo podemos obligar, no lo podemos esforzar tampoco. Así como yo no lo puedo forzar a ayunar, pero sí le digo, mire hermano, hay que ayunar. No lo puedo forzar a vigilar, pero sí le tengo que decir, mire hermano, usted tiene que vigilar. No voy con eso, hermano, no. Yo quiero que usted sea un orador, que sea una persona que ore 20 horas al día, 3 horas al día. Eso ya es personal, hermano. Eso ya es personal, si usted ora o no ora, si usted lee su Biblia o no lee su Biblia. No, tampoco yo voy a estar diciendo, miren hermano, yo voy a hacer una lista de alabanza y eso es lo que ustedes tienen que escuchar porque los demás no, hermano. Cada quien tiene convicciones. Dice la Biblia que a libertad Dios nos llamó, pero no debemos convertir la libertad en libertinaje. Tampoco que estoy diciendo, hermano, usted puede escuchar música mundana o escuchar música cristiana con, hermano, bendito sea el Señor, con un género secular, de ninguna manera. No puedo, tampoco yo estoy detrás de usted, hermano, diciéndole, hermano, ahí se recuerda que hoy hay culto. O a cada rato, hermano, llamándole, hermano, hoy se acuerda de leer su Biblia. Hermano, ¿dónde anda? Salió hoy al mercado. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién va? Ni que fuera su jefe, ni que fuera marido de todas. Tampoco es necesario, hermano, ponerle una cámara allá en su casa y yo viéndole y monitoreando desde mi teléfono, una computadora, de ninguna manera, hermano. Jamás. Eso hay que entenderlo. Bendito sea el Señor. Cada uno tiene convicciones. Cada uno tiene que saber cómo vivir, cómo dirigirse ante Dios, en la iglesia y en la sociedad. Cada uno, hermano. Cada uno. Por eso es que hay mucha gente, después llegan, hermano, con uno y le dice, mire tal fulano, que esto es por allá. Uno le dice, mire, fíjese que yo conozco a tal fulano de la iglesia para adentro, pero de la iglesia para afuera, yo no lo conozco. No sé cómo se dirige, no sé cómo vive en su hogar, no sé cómo vive en su casa, y el que los conoce allí es su familia. Es su familia, sus amigos en el trabajo, ellos lo conocen a usted. En la iglesia lo conocemos nosotros. En la iglesia ustedes me conocen a mí. Pero en mi casa, en mi hogar, ustedes ya no me conocen. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Y de ahí para allá, pues uno confía que la misma fe que uno tiene, hermano, es lo que usted tiene. Porque esa fe nos une en cuanto, hermano, bendito sea el Señor, convicciones. En cuanto a la fidelidad para vivir con Dios. Amén, hermanos. ¿Sabe que por eso es que Pablo en Romanos dice, el evangelio es poder de Dios? Porque en ese tiempo, hermano, mucha gente pensaba que Pablo era un manipulador. Y cuando la gente cambiaba su manera de vivir, hermano, por el poder de Dios, la gente decía, ve, Pablo obligó a este tal fulano a cambiar su vida.
Ve, Pablo cambió, obligó a esta persona, manipuló la mente de este para que cambiara su conducta. No es así, hermano. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es el que cambia, la palabra de Dios es el que transforma, no uno, hermano. Por eso usted, cuando se encuentre allá en su trabajo con sus amigos y le digan, mire tal fulano, ¿y usted por qué es así? ¿Por qué se comporta así? ¿O por qué se viste de esta manera? ¿Cuál sería su respuesta, hermano? ¿Por qué usted no escucha música mundana? ¿Por qué usted no comparte con nosotros? ¿Por qué no nos acompaña en las discotecas? ¿Por qué usted no se une con nosotros? ¿Cuál será su respuesta? ¿Será que usted le dirá a esa persona, es que lo que pasa en mi iglesia no me permite? Eso es un grave error. O peor aún, cuando usted le diga, lo que pasa es que mi pastor no me permite a mí hacer estas cosas. Usted no tiene convicciones, usted no tiene fe. Gloria al Señor para siempre, hermano. Su respuesta debería de ser, no, lo que pasa es que mire, pues, la palabra de Dios me dice a mí esto. Y como yo respeto a Dios, amo a Dios, por lo tanto yo no voy a hacer estas cosas que ustedes hacen. Respuesta, hermano, que no es imposible de responderla. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la fe nos une, pero hermano, nadie puede decidir sobre el futuro suyo, jamás. Como hermano, también el pastor, hablo en cuanto a lo espiritual, porque también debería ser así, hermano, en lo familiar. El padre no puede obligar a una muchacha con quién casarse. No puede, bendito sea el Señor para siempre. La madre tampoco puede decidir con quién se va a casar esa muchacha, ese muchacho. No se puede, hermano, no se puede. Usted tiene que ser un instructor, pero tampoco meterse más allá de, hermano, manipular esos sentimientos o esas emociones. No se puede. Siempre hay que hacerle ver que hay consecuencias de las malas decisiones. Hay que hacerles ver, pero hermano, menos decidir con quién, a dónde, por qué, bendito sea el Señor para siempre. No puede usted, no puede. ¿Sabe que hay muchas parejas que hoy no les va bien en su matrimonio? Y hay mujeres que lo dicen. Lo que pasa es que mi papá me obligaron. Hoy ya no se practica esas cosas, pero según hermano he escuchado que en los años atrás los padres obligaban a la muchacha que se fuera con el hombre con quienes ellos les parecía bien. A los 15 años ya estaban dando a su hijo a su hija, al hombre, para que uniera su vida con él. Pero qué tremendo, hermano, después que se van dando cuenta que no tiene una buena vida con ese hombre. Le pega, la insulta, la desprecia, bendito sea el Señor. Fue una mala decisión que se tomó en ese asunto. ¿Pero de quién? ¿De parte de la persona? No, de parte de terceras personas. Alabado sea el nombre de Cristo. Más de alguna vez a usted le ha pasado, hermano. Y tal vez cuando ya está en ese asunto, hermano, metido y está cosechando las consecuencias, usted dice, ¿por qué le hice caso a tal fulano? No le hubiera hecho caso, dice usted. Pero ya ese no lo hubiera pensado antes de hacerle caso. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que todo consejo se debe de llevar a la mesa, se debe de evaluar. Usted pide un consejo al pastor, a sus padres,
Ellos le van a dar el consejo, pero evalúelo usted. La decisión es suya. Usted usted tiene la determinación si hacerla o no hacerla. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Todos ustedes, los que tienen algún título a una profesión, estoy seguro que sus padres no lo obligaron a seguir esa carrera. Fue uno el que tomó la decisión y decir, me gustó esta carrera y por lo tanto yo voy a seguir esta carrera. O fueron sus papás, yo quiero que seas doctora. Y por lo tanto yo quiero, y doctora, si no, no te pago el estudio. No te pago la U, ¿verdad que no? O si lo hicieron, hermano, está muy mal, muy mal. Bendito sea el Señor para siempre. Digo entonces que todo consejo se debe llevar a la mesa para analizarlo, evaluarlo. Si conviene o no conviene. Pero sí es muy bueno tomar en cuenta a otras personas. La Biblia dice que en la multitud están los sabios. O sea, usted no puede ser una persona, hermano, que independiente de decir, no, yo tengo la razón y no necesito un consejo de nadie. Usted está mal también en ese aspecto. Usted debe de hermano, pedir consejo. Debe de, hermano, compartir su futuro, lo que usted piensa hacer en el futuro con la otra persona, quien le puede dar un consejo. Pero usted no está obligado a acatar ese consejo. Si es un buen consejo y usted cree que viene de Dios, hágalo, hermano, porque eso le trae bendiciones. Pero si cree que es un mal consejo, que está, hermano, fuera de sus planes, eso hágalo a un lado. Alabado sea el nombre de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 3, hermano. Romanos capítulo 12, el verso 3. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Capítulo 12 y el verso 3 al 8. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Lo tienen? Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, bendito sea el Señor. Hermano, léanlo ustedes. Liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ustedes, hermano, que han leído estos versos, dice la palabra de que de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y empieza, hermano, a decir
y a redactar esos dones que cada uno puede tener. Pero se da cuenta usted de que Pablo sabe muy bien que no todas las personas tienen un mismo propósito, tienen una misma función. No todos, hermano. Sabe que a mí me hicieron un daño psicológicamente, podemos decir. Que cuando yo entré a la escuela, hermano, a mí me costó muchísimo aprender. No digo muchísimo. De hecho, un año, hermano, me costó mucho a escribir, a poder redactar bien, hermano, las letras. Pero resulta que mi hermano, el más pequeño que yo, ese aprendió rápido. Y yo recuerdo que mi mamá y mi papá me vieron mal y me dijeron: vos nunca vas a aprender. Mira, tu hermano este y lo otro. Alardeaban a mi hermano. No sé si usted tenga un hermano en la casa que lo alardean más que a usted, pero no se sienta mal, porque resulta, hermano, que ese mi hermano perdió el año y yo lo gané. El que me decían: vas a perder, no vas a ganar, no servís para eso, mejor te vamos a mandar a trabajar, andate con tu papá a trabajar en la finca, deja a tu hermano, él sí puede. Y hermano, ahí lo andaban acuchuchando. Y yo dije, yo me sentía mal, lloraba, me escondía, hermano, y yo decía: no puede ser, no sirvo para nada. Pero yendo a la escuela, hermano, a través del tiempo, fui aprendiendo muchas cosas. Dios bendiga a ese profesor, que a ese profesor sí lo quise mucho. No sé si aún vivirá, pero ese profesor, hermano, con mucha paciencia y también con disciplina, me fue enseñando. Era estricto ese profesor. Y hermano, mire que llegó el año y todos mi papá, mi mamá esperaban que yo llegara con rojos. Y resulta que no. Y el que llegaba con rojos era el otro, mi hermano. El que le decían que ese sí era inteligente, ese sí era una persona aplicada a los estudios. Y yo no. Hermano, resulta que fue diferente. Pero vea usted que muchas veces, hermano, se le hace daño psicológico a una persona, porque muchas veces tal vez el hermano no tiene, hermano, como decimos nosotros, no tiene esa figura de que no puede tocar un piano. Estoy hablando de la iglesia en el cristianismo, hermano, no puede ejecutar un instrumento. Y de pronto por eso es que se le desprecia, por eso es el que se le mira mal. No, el hermano no sirve para esto. Pero sabe una cosa, nosotros entre todos en general tenemos la obligación de pedirle a Dios, de orar a Dios y decirle a Dios: Señor, ¿en dónde funciona el hermano? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué tú lo has levantado? ¿Para qué tú lo has llamado? Amén, hermano. Gloria al Señor para siempre. También como hermano, padres, tenemos la obligación de orarle a Dios y decirle: Señor, dime cuál es el propósito de este muchacho. ¿Cuál es tu propósito para con esta niña? Revélame, muéstrame. Bendito sea el Señor para siempre, porque es obligación nuestra, hermano. Cada uno tiene su propósito, cada uno tiene, hermano, un plan de Dios para con su vida. No es como yo quiera, no es como yo desee, bendito sea el Señor. No, hermano, decisiones, bendito sea el Señor, que son convenientes, que no son convenientes. ¿Sabe por qué? Y en la familia se ve mucho esto, hermano. Hay padres que dicen: mira, mi hijo, yo quiero que seas un buen hombre,
quiero que seas una buena persona. Yo quiero que seas un predicador, yo quiero que seas un cantante. Y más en el mundo hay padres que le dicen a sus hijos, no seas borracho cuando él es borracho. La madre le dice a su hija, mira mi hija, tenés cuidado, no te estés metiendo con los hombres. Pero cuando ella, hermano, en el mundo hizo desastres. Hay madres que tienen 2 maridos, tienen amantes, pero le dicen a sus hijas, nunca vayas a hacer esto. O como aquel padre, hermano, que con su cigarro en la boca y le dice al hijo, hasta, hermano, le soplan la nariz del pobre niño y que parece chimenea ese hombre, y le dice, mira mi hijo, nunca vayas a fumar. O sea, es una buena decisión, conveniente por cierto, pero que no es conveniente. Así notamos nosotros, hermano, en muchas ocasiones que dentro del evangelio hay buenos deseos y le dice, mira mi hijo, yo quiero que seas esto, mira mi hijo, que tú seas esto, pero hermano, no hay un ejemplo, no hay, bendito sea el Señor, un instructor. No es solamente a de hablar, sino, mira mi hijo, quiero que seas esto, pero que la persona también lo esté haciendo. Quiero que vayas a la iglesia, andate a la iglesia. Hay padres que desean que sus hijos vayan a la iglesia, pero ni él no va a la iglesia. Hay padres que desean que sus hijos estén allí buscando al Señor, pero ellos no van delante de su familia. Y eso no puede ser así, hermano, no puede ser así. Muchas veces se exige que sus hijos sean personas excelentes, cristianos, pero ellos no lo son. Ellos no lo son. Bendito sea el Señor para siempre. Y ellos no llegan a hacer ni la mínima, hermano, de lo que exigen. Romanos capítulo 2 y verso 20, gloria sea el nombre del Señor. Romanos 2, 20 al 21, hermano. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Qué tremendo, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces la persona se vuelve instructor, pero de las instrucciones que da, él no las. Por lo tanto, como instructor, usted tiene que abrir bien los ojos, tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Bendito sea el Señor para siempre, hermano. Tiene que estar consciente si lo que está haciendo es bueno o es malo. Porque mire, todos los actos que usted haga, eso mismo van a hacer esa generación que viene detrás suyo. Todos los malos actos, hasta incluso, hermano, los movimientos
Uno le dice, hola nene, y dice, no, no. Y así le hace la mano. Y que si nos dimos cuenta, el que hace así, así con la mano, era la mamá. Y el niño pues está chiquito, su mente, hermano, es tan receptivo a todo. Y uno dice, qué tremendo es, todo lo que uno hace, lo aprenden ellos, lo aprenden ellos. Amén, hermano. Así también usted en la iglesia, todas las muecas, todo lo que usted haga, hermano, los nuevos que van viniendo, lo van aprendiendo de usted. Si usted se duerme en la silla, en la oración, el nuevo también va a aprender y va a decir, como tal fulano se duerme. Y es más viejo que yo en la iglesia, en el cristianismo. Yo también me voy a dar ese lujo. Hermano, nosotros debemos ser instructores, pero con hechos, no solamente con palabras. Bendito sea el Señor. Los padres tienen que ser modelos de ejemplos a seguir. La instrucción diaria constante. Deuteronomio, hermano, capítulo 6, gloria sea el nombre del Señor. Deuteronomio, capítulo 6, gloria al Señor para siempre. 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, hermano, la palabra de Dios es clara. No debemos de buscarle pata, hermano, a algo cuando ya la tiene. Ni cola, bendito sea el Señor. Pero dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Luego las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea que, hermano, primero se la tiene que aplicar. Primero tiene que lijarse usted. Primero tiene que, hermano, echarse jabón. Bueno, yo voy a corregir este asunto. Se dio un problema en su familia y usted viene, bueno, voy a corregir esto, pero antes véase usted en el espejo de la palabra. Si usted es capaz de corregir ese asunto, porque hay mucha gente, hermano, que corrige, pero no son capaces. No son capaces. Llaman la atención, son buenos para regañar. Son buenos para chicotear, son buenos, hermano, para empezar ahí a dar un sermón. Pero, hermano, en cuanto a su vida, uno dice, Dios libre, porque el hermano es bueno para reprender, exhortar, es bueno para esto, es bueno para el otro. Y mucho, hermano, o peor es cuando sus hijos lo conocen. Y usted está aconsejando, o usted cuando lo regaña, no, amigo, no hagan esto. Y ellos se le quedan. Por eso es que hay niños que se ríen de uno. Y uno mira, hermano, cuando lo están regañando y les están riendo del papá y de la mamá. Y uno dice, uno saca conclusiones y dice, ese patojo es bien rebelde, esa patoja es bien soberbia. Pero uno no sabe por qué esos güiros, dicen ustedes, o los muchachitos, los niños, se ríen del papá. Ustedes no saben por qué se ríen, porque saben muy bien que el papá
debe de aplicársela a usted y ahí entonces va a aplicarle a las demás. Indica que la enseñanza de Dios debe influye a la descendencia postrera. Usted debe de tener una fe, hermano, firme. Pablo elogia la fe de la abuela y de la madre de Timoteo. El pasaje que hemos leído, hermano, habla de la abuela Loida y de la madre Eunice de Timoteo. Cuando uno, hermano, ha comenzado bien y valientemente, el progreso que ha hecho debe alentarle al receptor para avanzar, y los ejemplos domésticos e espirituales son poderosos alicientes para empujarlo hacia adelante. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Si ustedes se dan cuenta, este legado es el que le causa alegría ahora al apóstol Pablo, y dice: mira, Timoteo, yo me alegro mucho recordándote en todas mis oraciones que en ti hay una fe no fingida, así como lo hubo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. También esa fe ha reposado en ti. Pero es herencia la fe, no es herencia la fe, sino que Timoteo desde su niñez, hermano, él miraba cómo oraba su abuela, miraba cómo buscaba a Dios su abuela, y de pronto, de niño, muy bebé, la abuela lo llevaba a la iglesia, a los cultos dominicales. Y ese niño ahí está, hermano, no sabía qué hacía ahí, pero ahí estaba. A las escuelitas bíblicas iba Timoteo. Después que falleció la abuela, también la madre de Timoteo, llamada Eunice, también lo llevó en su adolescencia. Murieron ellos quizás. Y mire, hermano, ese muchacho fue un hombre de Dios. Ese muchacho fue un pastor. Ese muchacho fue ahora que el Pablo, en ese momento que Pablo lo menciona, era un instructor dentro de la iglesia. Por eso le escribe primera y segunda carta. Pero en el libro de los Hechos se menciona de Timoteo también. O sea que la abuela, porque no menciona al papá, sino menciona solamente a la abuela y a la mamá. Hermano, lo que usted haga quedará en el corazón de esos jóvenes, quedará marcado en la mente de ellos. Y cuando ellos crezcan, hermano, aunque tal vez el diablo los quiera destruir, los quiera apartar, quedará marcado allí. Y ellos dirán: yo me recuerdo un día que mi papá me llevaba a la iglesia, mi papá me llevaba a la escuela dominical, yo me recuerda. Y entonces, hermano, empezará un deseo, o despertará un deseo, un anhelo en la persona, y va a decir: volveré a la iglesia, volveré a buscar a Dios, volveré a servir al Señor. Y entonces, hermano, miraremos que viene a ser una persona impresionante, hermano, porque quedó un legado, quedó algo marcado en el corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que saber siempre que la iniciativa no lo tomamos nosotros, sino lo toma el Señor. Así como en Pablo, hermano, cuando estaban matando a Esteban, quedó algo marcado en el corazón. Y después del tiempo, hermano, él supo la realidad. Él supo que había un propósito claro en él, en su vida, para con el Señor. Timoteo después, él entiende y dice: mi mamá me enseñaron a buscar a Dios, mis padres, mi abuela
también me enseñó cómo honrar a Dios. Y no fue en vano el trabajo de ellos, hermano. No fue en vano el trabajo de ellos. Pero pastor, ¿a qué generación yo dejaré un buen legado? Pues hermano, nosotros sabemos bien que viene una generación detrás nuestra. Los solteros se casarán un día, tendrán sus hijos. Eso ayudó mucho. Porque hermano, muchas veces en el cristianismo sucede que usted tiene una fe, pero no es la verdadera fe, sino es una fe fingida. Y fingida hablo cuando la persona vive una vida de apariencia. Ellos lo están viendo a usted. Ellos miran que usted va a la iglesia, se comporta como cristiano, pero ya cuando llega a su casa, ya cuando se dirige a otras cosas, se comporta como un mundano. Ellos lo están viendo. ¿Qué va a dejar usted en eso? Usted solo les va a enseñar a vivir una vida hipócrita. Solo les va a enseñar a vivir una vida de apariencia. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Ellos miran, sí van a la iglesia, pero no cumplen con la palabra, no cumplen con las normas, no cumplen con la doctrina. Entonces, ¿qué va a influir usted en ellos? Ahí sí, hermano, dígase usted, yo soy un influencer. Bendito sea el Señor, porque usted influye mucho en la vida de las personas. Influye mucho en la vida, hermano, de esos pequeños, de esas mentes tiernas. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero Timoteo sabía muy bien que esa fe no era fingida. Era una fe centrada, verdadera. Y por eso es que se logró, hermano, que Timoteo fuera un hombre de Dios. Desde la infancia, por consiguiente, pone delante de él a su abuela Loida y a su madre Eunice, por quienes había sido educado desde su infancia, en tal forma que por decisión se nutrió de la piedad al mismo tiempo que la leche materna. Tremendo eso, hermano. Por esto mismo se amonesta a Timoteo a no degenerar de sí mismo y de su antecesor. Imagínese usted desde el vientre, cuando Timoteo era un feto, y cuando estaba en el vientre, hermano, él ya escuchaba alabanza. Él ya escuchaba mensajes. ¿Por qué? Porque cuando estaba Eunice embarazada de él, iba a la iglesia. Y desde allí ellos escuchan. Y ustedes, hermano, yo no les podría yo mentir, pero ustedes saben muy bien que cuando la esposa está embarazada y el padre viene y le habla al feto y empieza a brincar, o a la criatura, hermano,
y empieza a tirar ciertas señales, patadas, movimientos, porque escucha la voz. Por eso es que sabe quién es su mamá, sabe quién es su papá, porque desde ahí empieza ya, hermano, a grabarse esa voz de su papá, a grabarse de esa voz de su mamá. Timoteo, hermano, desde ahí se venía grabando las palabras, las alabanzas, las oraciones. Por eso es que este muchacho, hermano, fue un hombre de Dios. Fue una persona, hermano, que se cuenta bien de él. Entonces a esto se requiere una aplicación a tiempo, porque hay un tiempo, hermano, para que pueda la persona influir en la vida de las otras personas. Timoteo, desde su niñez, cuando no había adquirido ningún conocimiento del evangelio, estaba saturado del temor de Dios y de una fe que daba evidencia de ser semilla viviente que después se manifestaría. Gloria al Señor, hermano. Proverbios 22 y su número verso 6. Proverbios 22 y su verso número 6. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. ¿Lo encontraron? Salmo 22 en 6. Gloria al Señor para siempre. Proverbios 22, 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es el tiempo donde se le debe instruir. El tiempo donde, hermano, ellos tienen una mente tan receptiva. Porque después de, hermano, que ellos sean grandes, es difícil. Porque se van adaptando a las ciertas cosas que hay en el mundo, en la sociedad. Y usted después que quiera, hermano, allí empujarlos, instruirlos, ya no se puede, porque ya están adaptados a una vida en contra de la voluntad de Dios. En cambio, cuando son pequeños, su mente, hermano, es capaz de responder en cuanto a lo que se les enseña. A esto fue lo que se le hizo a Timoteo. Se le instruyó desde niño. Y cuando él llegó a viejo, no se apartó de él. Amén, hermanos. Eso será su mayor recompensa, hermano, si usted va a instruir a los niños en el camino del Señor. Esa será su recompensa, que un día no se apartarán del camino del Señor. Un día responderán a esa enseñanza. Tal vez ahorita no lo mira usted, porque muchas veces, hermano, uno quisiera ver ya el fruto, quisiera ya ver el producto, pero, hermano, a veces no es así. Hay que seguir trabajando, hay que seguir orando, hay que seguir viviendo, hay que seguir esforzándose para, hermano, instruirlo y no cansarse, con tal un día, cuando ellos lleguen a una edad madura, usted va a ver el fruto. Usted va a ver, hermano, el producto, va a ver cómo ellos después van a responder a esas instrucciones que usted les aplicó. Porque nadie, hermano, por ejemplo, el niño no puede trabajar ni ganar dinero, sino solo pide, solo gastos es. Y él va a la tienda y dice: mire, deme tanto y quiero esto. Pero ¿qué da? Nada. No da nada porque es niño todavía. Pero una vez que llega a sus 18 años, llega a una edad avanzada, usted solo va a recibir ahora. Así es en el cristianismo. Usted ahorita está dando, hermano, invirtiendo.
Un día va a ver cómo ellos van a dar fruto de las enseñanzas, de su esfuerzo, hermano, de sus oraciones. Gloria sea el nombre de Cristo. La obligación entonces, hermano, es de los tutores. En cuanto a la familia, en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo eclesiástico, es la obligación de quien tiene, hermano, la autoridad, quien es la cabeza. Bendito sea el Señor. Y a esto se le llama ayo. ¿Y qué es un ayo? Es un pedagogo. Es la persona encargada de orientar, formar, guiar y descubrir el futuro y propósito. Amén, hermano. No obligar, no decidir sobre el futuro, sino descubrir el futuro de esa persona. Y eso es muy importante, hermano, descubrir el futuro. ¿Sabe que cuando usted no descubre el futuro de alguien, usted lo va a dejar allí, hermano, a su libertad? Y esa persona, porque no tiene la capacidad de entender cuál es el propósito de Dios para con su vida, esa persona es muy frágil, hermano, a seguir ciertos caminos que no le van a ayudar para nada. Por eso es que vemos nosotros tantos jóvenes metidos en las drogas, tantos jóvenes, hermano, metidos en la pornografía, tantos niños, adolescentes, hermano, metidos ya en pecado. ¿Por qué cree usted? Porque no hubo una instrucción a tiempo. Y por lo tanto esos niños no supieron ellos para qué vinieron a este mundo, para qué están viviendo. Bendito sea el Señor. Entonces ellos toman lo que encuentran, lo que se les presente. Ellos van a decir, para esto vine al mundo, para esto estoy aquí en la tierra, para ser un drogadito, para ser un borracho. Bendito sea el Señor, para ser un mal hablado. Niños, hermano, que hasta tienen una mente ya corrompida, hasta lo insultan con palabras oeces, obscenas. Y uno dice, y el niño ya está aprendiendo cosas tremendas y cosas inmorales en esta tierra, porque ya hasta se meten en el teléfono para ver cosas, hermanos, indebidas, solo para corromperse en su mente, corromper su corazón, corromper su vida. Gloria al Señor para siempre, hermano, porque no hubo una instrucción, no se descubrió el propósito de ese niño. En cambio, cuando se descubre, hermano, el futuro de ese niño, uno dice, no, da talla. ¿Y cómo va a descubrir usted, hermano, el futuro de una persona? Adivinando, yendo con el brujo o leyendo la mano de alguien. Le voy a leer su futuro orando, hermano, orando, pidiéndole a Dios, Señor, mira, ¿qué quieres tú hacer con este muchacho? ¿Qué quieres tú hacer con esta muchacha? Muéstrame, revélame, dame, Señor, dame la capacidad, dame las herramientas para yo llevarlo, encaminarlo en tus propósitos, encaminarlo en el plan tuyo. Y Dios, hermano, se lo va a mostrar, se lo va a revelar. Dios le va a dar también, hermano, las herramientas para que usted lo encamine en los caminos del Señor. Los encamine en la palabra, en el plan, en el propósito. Y entonces, hermano, usted un día va a decir, me costó mucho, porque cuesta. Pero un día ese niño va a estar allí, en el plan de Dios. Esa persona, hermano, va a estar trabajando en el propósito de Dios. En 1 Samuel, capítulo 1 y verso 11, gloria sea el nombre del Señor para siempre.
Primera de Samuel capítulo 1, hermano. Tenemos un ejemplo. Capítulo 1 y verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Pero vea lo que dice, hermano: yo lo dedicaré y no pasará navaja sobre su cabeza. Antes de que, hermano, Ana quedara embarazada, ella ya sabía. Ya había descubierto el propósito del niño que Dios le iba a conceder. Y eso es muy importante, hermano. Ella ya sabía para qué estaba pidiendo un hijo. Ya sabía para qué, hermano, quería una familia. Bendito sea el Señor para siempre. No lo quería, hermano, para que el niño, o quizás estaba en una situación de pobreza, y ella no dijo: Señor, si me das un varón, le voy a dar estudio, le voy a dar todo lo que necesite, y con el fin de que gane dinero y me dé a mí, me saque de esta pobreza. No lo hizo así. Ella dijo: lo dedicaré todos los días a Jehová. Bendito sea el Señor. El verso 22, hermano: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y desde esa vez, hermano, el niño se quedó en el templo de Jehová. Gloria sea el nombre de Cristo, hermano. Ana sabía sabía muy bien el plan y el propósito de ese niño para con el Señor, porque si ustedes leen después quién fue Samuel, hermano, dice la Biblia que ninguna palabra de él cayó a tierra, porque todo se cumplió conforme al plan y propósito del Señor. Eso es, hermano, extraordinario. Usted debe descubrir el propósito de los niños. ¿Y cómo va a descubrir el propósito de esos jóvenes? Dándoles herramientas para que, hermanos, se olviden de Dios, dándoles herramientas donde se pasan el tiempo ahí, hermano, perdiendo el tiempo. Claro, son niños, necesitan, hermano, distraerse con una caricatura. Pero, hermano, eso no es descubrir el plan de Dios para con ellos. Le voy a comprar el PlayStation, pastor, para que se entretenga allí el niño. Eso no es descubrir el propósito que Dios tiene para con ese niño. Eso es destruirlo. Eso es, hermano, proveerle herramientas para que se descarríe, para que, hermano, se pierda en el mundo. Porque va a tener un vicio y después, hermano, usted ya no va a poder quitarlo de ahí. Eso no es descubrir el propósito de Dios con ellos. Descubrir el propósito de Dios con ellos es primero doblando sus rodillas usted. De allí, hermano, leyéndole la porción de la palabra. De ahí, hermano, poniéndole incluso,
hermano, programas cristianos de niños. Mire, el sábado hay un programa de niños que se transmite desde la central. Yo espero que más de alguna vez usted le ha puesto eso a los niños. Y hermano, no quiero equivocarme, pero si no lo ha hecho, bien que le ponen una película, bien que le ponen caricaturas, hermano, que solamente le influyen rebeldía, le influyen cosas, hermano, que no le ayudan para nada. Pero ¿qué miran? ¿Está descubriendo usted el propósito de Dios en ellos? ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios, hermano, para con ese niño, para con esa niña? No sé, pastor. Yo no sé qué propósito Dios tiene. Hermano, si usted no sabe, bendito sea el Señor, empiézale a pedir a Dios cuál es su propósito con esta generación que viene detrás. Bendito sea el Señor. Usted es el pedagogo, usted es el tutor, usted es el ayo, usted es la persona obligada a orientar, formar y guiar, alabado sea el nombre del Señor, a esa generación. El esfuerzo y un mandato para que tenga un buen futuro, sabiendo que un día quedarán solos, independientes, que tendrán que seguir solos, hermano. Llegará un día donde esos pequeños se quedarán solos. ¿Verdad que no somos permanentes en esta tierra, hermano? Un día usted y yo moriremos, pero ¿qué legado dejó usted? Amén, hermano. ¿Qué legado dejó? Recuerde que esos niños ahora están pequeños, están al cuidado suyo, pero ellos tendrán que caminar solos un día. Porque es fácil, hermano, digo yo, en cuanto, hermano, a la vigilancia, porque en cuanto a las responsabilidades, yo sé que usted corre, hermano, de un lado para otro, tiene que ir a dar a la escuela, tiene que hacer esto y lo otro, pero en cuanto a la vigilancia, que el niño solo vaya a la escuela y regrese a la casa, y de la casa ¿para dónde? Para ningún lado más. Pero ya cuando, hermano, salgan de la escuela, del colegio, y ya vayan a la universidad, o si no, ya encuentren un trabajo y se van a la universidad, hermanos, se tienen que ir a quedar allá por semanas en la ciudad. Ahí ya no va a estar usted detrás de ellos. Ahí ya no va a estar usted a la disposición suya de andarlos viendo. Ya no. Ya van a andar solos, ya van a caminar solos. Y es por eso que usted debe, hermano, esforzarse a instruirlos ahora. Porque cuando ellos caminen solo, entonces ellos van a tener siempre ese temor. Cuando ellos estén, hermano, quedándose solo por un lugar, ellos van a llevar siempre eso presente de lo que se les habló, de lo que se les instruyó. Bendito sea el Señor para siempre, hermano. Mire, hermano, cuando usted ha logrado todas estas cosas, y no digamos cuando llegan a los oídos suyos, los vecinos, sus amigos, conocidos, que le digan a usted: mire tal fulano, su muchacho usted, ese muchacho que usted tiene mi respeto. O quiere que un día le lleguen a sus oídos y le digan: mire tal fulano, fíjese que no sé si sea su hijo, pero aquí está tirado en el puente, mire, será lo que lo puede venir a traer. O quiere un día, hermano, que lo llamen, aló, le habla a la policía, fíjese que dice que
usted es su papá, tal fulano. ¿Será que puede venir? Porque usted tiene que venir a solucionar esta situación. No, no puede ser mi hijo. O un día lo van a llamar, mire tal fulano, fíjese que a su hijo lo acribillaron porque estaba metido en malas juntas, en una pandilla, o porque su hijo se metió con una mujer que tenía esposo. Y usted después, hermano, como madre, como padre, corriendo, hermano, no puede ser mi hijo, hasta se desmaya. Pero ¿por qué pasaron estas cosas? Porque usted no se esforzó en instruirlos. Hermano, si usted quiere dejar un buen legado y que el legado no le cause tristeza, lamento, lloro, aflicción, esfuércese a enseñarles. Así, hermano, un día usted va a morirse en paz, tranquilo. Porque usted un día va a decir: Señor, yo ya cumplí, me voy a descansar, voy a irme contigo, pero mis hijos se van a quedar y sé que mis hijos ya han aprendido de las cosas tuyas. Mis hijos tienen fe, mis hijos tienen convicciones, mis hijos te están buscando, por lo cual yo voy a descansar tranquilo. Así también usted, hijo, propóngase y dígale al Señor: Señor, yo no quiero causarle tristeza a mis padres. Yo no quiero, Señor, causarle problema a mis padres. Yo quiero causarles alegría. Yo quiero un día que mis padres digan: gracias Dios porque tengo un buen hijo, tengo una buena hija que lo ha hecho todo correctamente, que no le llevo queja a mi papá, no le llevo problemas, no lo estoy llamando porque, hermano, mire papá, porque me pegó este hombre, mire papá, porque me voy a ir, porque ya me quiero separar. No, sino esa llamada que un día le digo: aló papá, ¿cómo estás? Bien, mija, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, en victoria, aquí buscando de Dios. Hermano, todos tenemos que cooperar para esto. Alabado sea el nombre del Señor. El legado que causa alegría, hermano. El legado que causa alegría. Póngase sobre sus pies, bendito sea el Señor. Y hermano, usted, hijo, hija, órele al Señor. Haga una oración. Bendito sea el Señor para siempre. A ver, haga una oración, dígale: Señor, ayúdame, Dios eterno. Mire, hermano, qué alegría es cuando se oye de alguien que está haciendo bien las cosas, que vive correctamente. Yo me alegro de ustedes, porque ustedes se esfuerzan en buscar al Señor.